Yo quería hacernos la pregunta, ya que tenemos aquí la oportunidad de hablar con dos personas que no solo llevan más años de vida que nosotros, un par más, por lo menos, Tiel. No entremos en ese tema, por favor. ¿Cuántos años tienes tú, Andrés? Yo tengo 27 años. 27, bro. 27 años. eres Pero un me quedé calvo muy chiquillo, pronto, tío. Andrés. Son unos chavalitos. 27, ¿y tú, Tim? 29. Buah, Madre chavales. mía. Buah, Pero hace que 30 ya. hemos Que venido sí, a un que hemos podcast venido de- a Nickelodeon, hemos venido. Bienvenidos a Disney Channel. Bienvenidos al podcast Gracia y Verdad, donde queremos acercarnos a la gracia y la verdad y que la gracia y la verdad se acerque a nosotros. Hoy tenemos un episodio súper especial con unos invitados espléndidos, pero antes y primero de todo, Andrés, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien, estoy bien. ¿Cómo está Marta? ¿Cómo está Lobo? Y Marta. Preciosos. ¿Sí? Todos muy bien, sí. Todo correcto. Qué guay. No, pero fuera bromas, tenemos invitados súper especiales. Tenemos con nosotros a Andrés Pérez, desde Valencia, la parroquia, y tenemos a Itil Arroyo. Así que estamos súper agradecidos de que estén aquí con nosotros hoy para este podcast. ¿Qué daño ha hecho Academia de la Biblia? Os admiramos un montón. Os admiramos un montón. No me la he visto venir, ¿eh? No me la he visto venir esa. Bien jugado. ¿Cómo estáis? Bien, muy contentos de estar aquí, de estar aquí. O sea, no solamente en el podcast, sino en este sitio tan bonito que la gente no puede ver porque no hay cámaras allí detrás. Pero un día les tenéis que grabar un videíto Sí, un día vamos a hacer un especial de porque de el sitio es subir. espectacular. Así que muy contentos de poder pasar este ratillo con vosotros. Qué guay. Muchas gracias por venir a los dos. Yo soy de casa, Eso somos es. de la misma comunidad. Sí, pero no habías venido, ¿verdad? No Itiel? había venido. Uy, pero vives aquí al lado, pero no habías venido, ¿verdad? No había Está venido, saliendo no. la verdad. Pero yo vivo a 800 kilómetros y he venido, ¿no? Habíamos quedado que no íbamos a sacar temas polémicos, pero recuerda que yo estoy de parte de la verdad. Claro, Eso claro. Y es más fuerte que la gracia. Eso es. Wow. Pues va por ahí, va por ahí. Bueno, tenemos a Itiel, con un gusto tenerte, que estás cerca de nosotros aquí en Santander, tú ahí en Bilbao normalmente, pero también aquí. Sí. Y de hecho, por ahí va. El tema, bueno, para quien no lo sabe, entre ellos quizá vosotros, Andrés y yo hemos empezado un podcast porque encarnamos un poco esa combinación entre tener gracia y tener verdad en nuestra vida, en concreto en nuestra vida cristiana, ¿no? Como discípulos de Jesús, esa necesidad que hay de caminar entre la gracia, el amor, la aceptación, el perdón de Dios y los zascas que Dios también te tiene que pegar de, oye, cambia tu vida. Y eso es lo que le da un poco sentido a nuestra relación y Eso nuestras conversaciones. Y yo tenía una pregunta un poco para conoceros un poco más en ese aspecto y luego ya Andrés ya meterá algún zasca o alguna cosa más directa. Pero así para conoceros un poco más, ¿te identificas más con una de esas dos tendencias? Si tiras más hacia la gracia, más hacia la aceptación, la afirmación, o más hacia la justicia y la verdad. Me estáis mirando a mí, entonces responderé que me siento en transición en la vida. Creo que comencé en una etapa de mi caminar con Dios muy enfocado en la verdad y que la verdad me hiciese libre y predicar la verdad a otros para que la verdad los hiciese libres. Pero he descubierto que la verdad por sí sola no cumple su objetivo si no va ligada o de la mano de la gracia. Y creo que en esta etapa de mi vida, también por mi propio proceso personal, estoy descubriendo la gracia de manera más profunda. Quizá porque me doy cuenta cada vez más que la necesito y también la aplico a los demás en mis relaciones. Y creo que estoy aprendiendo a tener un equilibrio. Y no es que una sea más importante que la otra, sino que deben caminar juntas y operan en diferentes momentos, pero en equipo, ¿no? Entonces empecé en verdad, quizá ahora estoy yéndome a conocer más profundamente la gracia. ¿Qué te parece eso? Me encanta. Me encanta. Pero la carne tira para la verdad. Siempre la verdad. O sea, aquí queremos jugo, queremos cosas jugosas. aquí, machacar a la gente con los valores, los sea, Buenos versículos. Hay que gritar a veces. las Sí, verdades absolutas. Hay que gritarle a los Sí. jóvenes a veces. Entonces, esa Hay que parte es gritar, muy de verdad. Sí, así es. Así. Sí. Y lo digo con gracia, ¿eh? O sea, me encanta. Yo creo que, bueno, partiendo de la base de que la verdad verdadera, si no tiene gracia, no es verdad. Y viceversa, si la gracia... Ojo, ¿eh? O sea, yo creo que lo que dice Itiel tiene que ir de la mano, si no, no cumplen con su función. Aún así, yo creo que siento una tendencia a la gracia, pero en este caso más a la misericordia,
no me cuesta empatizar con las debilidades y los problemas de las otras personas. Pero no por eso soy una persona que huya del conflicto. Es más, no le tengo ningún miedo al conflicto. O sea, cuando tengo que hablar claro, lo hago. Lo que pasa es que no grito o no falto el respeto o no me pongo por encima de la persona. No quiero decir que esto sea la gente que usa la verdad lo haga de este modo, ¿no? Pero muchas veces en honor a la verdad se hace mucho daño a otras personas, ¿no? En honor a la gracia también. Entonces, soy una persona de gracia, pero no tengo problema en tener conversaciones claras con la gente. Yo quería hacernos la pregunta, ya que tenemos aquí la oportunidad de hablar con dos personas que no solo llevan más años de vida que nosotros, un par más, por lo menos, Tiel. No entremos en ese tema, por favor. ¿Cuántos años tienes tú, Andrés? Yo tengo 27 años. 27, bro. 27 eres años. un Me quedé calvo chiquillo, muy pronto, tío. Andrés. Son unos chavalitos. 27, ¿y tú, Tim? 29. Buah, Madre chavales. mía. Buah, Pero hace 30 ya. hemos Que venido sí, a un que hemos podcast venido de- a Nickelodeon, hemos venido. Bienvenidos a Disney Channel. Pero bueno, no solo tenéis más años y más experiencia, sino también lleváis más años en el Señor. Y ahora mismo soy pastor de la parroquia, predicador de las naciones, aquí, Tiel. Las naciones. ¿Has visto la diferencia de intros? Ahí, yo estoy para mi equipo. Que a mí me encanta lo de pastor de la parroquia, una iglesia local ahí. Pues fiel. todo de la parroquia, predicador a las naciones. Bueno, La verdad está hablando. ¿es verdad o no es verdad? Que le vas en Argentina, en México. Bueno, ¿habéis visto una diferencia de cuando vosotros eres jóvenes ahora? Y desarrollo un poco más la pregunta. Yo cuando era adolescente, o sea, hace ya 10 años, en mi iglesia, por ejemplo, o en mi contorno, no se podía ver Harry Potter, no se podía ver Matrix, éramos todos como mucho más... Se equivocó tal vez la gracia con ser somos aquí muy legalistas. Y ahora, desde mi perspectiva, y esta es mi opinión, no estoy hablando en nombre de nadie, se tira más hacia la gracia, hacia no pasa nada, todo vale, que si eres adicto a la pornografía no pasa nada, porque estás en una transición, es un proceso. Entonces, creo que se ha pasado de un extremo de somos súper legalistas a sobreabunda la gracia y no hacemos nada al respecto. Eso es un poco... ¿Vosotros habéis notado esa diferencia de cuando eres jóvenes ahora? Y yo, tío, creo que nosotros notamos que la carencia, o sea, proyectamos nuestra tendencia. Entonces, las personas de verdad piensan que hoy en día sobreabunda la gracia en el sentido peyorativo, ¿vale? Es negativo. Y creo que las personas de gracia piensan que hay demasiada verdad en el sentido peyorativo. Al final, creo que siempre creemos que falta lo que a nosotros nos hace sentir a gusto. Porque yo te diría que yo siento que hoy en día hay más verdad. Ah, sí. Cuando entro a YouTube, Por eso estás en ejemplo- este sofá. Exacto. Entonces creo que por eso, bueno, sí, es importante tener en cuenta que nosotros estamos proyectando lo que somos a la hora de leer la realidad de nuestro ambiente. Pero luego mi experiencia personal ha ido muy de la mano de la experiencia que mis padres han tenido con el Señor. Mi padre especialmente viene de un contexto legalista, una iglesia muy, muy legalista en Colombia. Entonces yo vivo una infancia, que yo tengo una relación con mi padre fenomenal y he tenido una infancia preciosa con él, pero cuando yo empecé la adolescencia salió la parte legalista de mi padre y eso fue un choque muy fuerte. Yo descubro la gracia cuando él tiene un redescubrimiento de la gracia. O sea, él se replantea toda su teología cuando yo cumplo 17 años. Él vive una serie de experiencias, conoce a una persona en particular, a un pastor y teólogo, y eso le vuela la cabeza y él cambia su manera de entender a Dios. Y a partir de ahí yo empiezo a relacionarme más con el Dios de gracia, ¿no? Entonces, digamos que he pasado por ambos caminos y hoy en día, dependiendo del contexto y del ambiente, a veces digo, hay demasiada gente, ¿sabes? Todo el mundo siempre está diciendo, no, yo es que soy muy sincero, yo digo las cosas a la cara, todo este rollo. Entonces a mí eso no me entusiasma, ¿no? Y creo que hay un ambiente muy de, no, hay que hablar claro, hay que... Y que la gente lo está haciendo y están haciendo daño en el nombre de la verdad. Pero yo supongo que vosotros lo veréis al revés. O sea que cada uno barre para Bueno, casa.
¿Puede ser? La verdad es que se supone que hay que pelear, pero yo es que estoy siempre muy de acuerdo con Andrés, porque Muy bien. le quiero mucho. Sabiamente. Pero Tienes quiero razón. explicar algo que por lo menos a mí, y quizá a los que nos están escuchando, les puede ayudar. Lo primero es que en el Evangelio de Juan, cuando dice que Jesús estaba lleno de gracia y lleno de verdad, no dice que estaba al 50% de gracia y al 50% de verdad. Estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Y convivían esos dos enfoques, si podemos decirlo así, en él plenamente. No es como que se están peleando, sino que los dos pueden estar al 100% y convivir. Solo que la gracia y la verdad, y es lo que me gustaría dejar claro desde el principio, ninguna de ellas es negativa. Y de hecho, ninguna de ellas es más fuerte o más importante que la otra. Gracia y verdad son dos cosas maravillosas en sí mismas y son poderosísimas. Antes de broma, fuera de cámara, he dicho que la verdad es más fuerte que la gracia. Como viendo la verdad como si fuese una especie de luchador de sumo y la gracia una niñita. Pero en realidad la gracia es irresistible, es una cosa poderosísima. Entonces, las dos son buenas, las dos son muy poderosas. Lo que pasa es que las dos tienen ¿cómo podríamos llamar? Su villano, que se hace pasar por, pero no es. Y por ejemplo, la verdad tendría el legalismo como villano, ¿no? Que es, se hace pasar... Es la parodia, ¿no? O la parodia, sí. Se hace pasar por, pero no es. Y la gracia tendría el libertinaje, ¿no? Que solemos llamarlo así, que se hace pasar por, pero no es. Y creo que el legalismo y el libertinaje son tóxicos, nos destruyen, y es justamente lo que nos molesta a los de la verdad, es el libertinaje. Y creo que lo que molesta a los de la gracia es el legalismo. El legalismo. No sé si estáis de acuerdo en eso. Sí, totalmente. Sí. Sí. Es muy bonito ver en el Evangelio de Juan. Bueno, lo primero que, esto lo he comentado en alguna ocasión, es que, según dicen los eruditos, el primer capítulo del Evangelio de Juan en realidad fue el último en escribirse. Es decir, que se escribe todo el libro y cuando Juan termina el Evangelio dice, pues ahora voy a hacer la intro. Y el sabor de boca que le queda, después de haber contado todas las historias de Jesús y de haber hecho su reflexión teológica acerca de quién es Jesús, dice, no, mira, te voy a decir quién es Jesús. Está lleno de gracia y de verdad. Y cómo esto se le queda tan adentro a Juan que incluso luego, cuando lees Apocalipsis y lees las cartas a las iglesias, según la tradición, Apocalipsis está escrito por Juan. Por ejemplo, Apocalipsis 2, cuando empieza y le dice, estás haciendo muy bien estas cosas, te estás ocupando de esto como te tienes que ocupar, y está con esa palabra de afirmación y de repente Cuidado hay que una viene. palabra de Cuidado confrontación, que viene. ¿no? Pero tengo una queja contra ti, ¿no? Entonces, incluso para el mismo Juan era inconcebible poder hablar y poder comunicarse con la iglesia sin... O sea, es un pájaro sin un ala. Entonces no tiene sentido. Yo creo que estamos recibiendo una clase bíblico-teológica brutal, Andrés. O sea, parémonos a apreciar este momento. Gracias. Gracias. Menos mal que lo notáis. Qué pasada. No, Yo todo lo que sé ya lo he dicho. A partir de ahora ya no tengo Que sea lo que Dios quiera, ¿no? A partir de ahora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y apreciamos también. Justo antes de cámara, antes que estamos moviendo un poco los sofás, normalmente esto no está así, he hablado con Tim de que alguien por privado me ha escrito a mí y luego él me dijo, alguien también me ha escrito a mí por privado, diciendo yo soy del equipo de la gracia, o yo soy del equipo de la verdad. Luego como diciendo, estoy contigo Andrés, estoy contigo Tim. Y le decía a Tim, pues yo tampoco quiero que la gente me ponga la etiqueta del de la verdad, el legalista, o el que es muy justo, o el que es muy recto. Porque luego tenemos conversaciones y a mí la gracia me ha cambiado mi vida. Claro. Si no fuera por la gracia, yo no estaba hoy aquí en este sofá. Y lo mismo con Tim. Tim dice, claro, yo no quiero que la gente me ponga la etiqueta del de la gracia, o el debilucho, o el que no confronta. Entonces la necesidad que decías, ¿no? de estar al 100% en las dos es súper importante y me encanta ese concepto. Sí. Por otra parte, ahora volviendo como a la esencia de este capítulo, yo soy muy enfático con las verdades, porque creo que las verdades te hacen libre. Creo que la verdad puede liberarte de las cadenas mentales, de las mentiras. Y Satanás es el
padre de las mentiras. Entonces, la verdad es exorcista de alguna manera. Claro. Es una forma de liberar operaciones demoníacas que están operando en nuestra mente, ¿no? Entonces, creo que no hay que tenerle miedo a decirle la verdad a las personas que amamos, porque es una forma de gracia también. Es decir, cuando tú le dices la verdad a alguien, aunque esa verdad pueda ser incómoda en cierto modo, es una forma de mostrarle que le amas. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo a esa proclamación de la verdad. Y voy a decir una cosa más. Creo que, y justamente doy la razón ahí a Andrés, por mi posición, yo lo que veo es que hoy en día hemos pasado a no privarnos de nada en nombre de la gracia, ¿no? Por ejemplo, nuestros papás en una época decían no a ciertas cosas y lo hacían en un sentido quizá legalista, pero que para ellos representaba una forma de devoción a Dios. Por ejemplo, decían, no voy a ir al cine, o no voy a peinarme de esta manera, o no me voy a maquillar de esta forma. Obviamente yo no creo que ni en el cine, ni en el peinado, ni en el maquillaje haya implícito un pecado. Ellos interpretaban eso como una forma de decir, me consagro a Dios y no voy a meter en mi vida estas cosas que me puedan sacar del camino, ¿no? Claro, yo interpreto esto como cierto legalismo desde mi perspectiva actual, aunque cuando hablo con ellos me dicen que era por amor a Dios, por devoción a Dios. Ahora me doy cuenta que la tendencia es otra. Ahora la tendencia es no privarse absolutamente de ningún placer que otros disfrutan. Por ejemplo, si en Netflix sacan una serie que todo el mundo está viendo, aunque tenga un gran contenido sensual, explícito, o tenga una serie de ideas tóxicas, hay que verla porque está de moda, ¿vale? Si ahora están vendiendo este tipo de ropa que expone demasiado tu cuerpo, sensualmente hablando, por ejemplo, tengo libertad para ponérmela. La gracia me lo permite. Entonces, creo que estamos en un punto en el que, en nombre a veces de la gracia, no nos estamos privando de ciertas cosas que en el fondo nos están haciendo daño. No sé si me explico el punto. Totalmente. Yo creo que la diferencia entre la gracia y el libertinaje y la verdad y el legalismo no está tanto en la acción en sí misma. Porque tú puedes estar haciendo la misma acción, que es el caso que has puesto, no ir al cine, y lo puedes estar haciendo por legalismo o por verdad, o por gracia o por libertinaje. Creo que al final es una cuestión del corazón, o sea, qué es lo que te está llevando a vivir de ese modo. Y muchas veces nuestra verdad y nuestra gracia está fundada en motivos incorrectos. Creo que la mayoría de las veces el miedo es uno de los grandes motivos que moviliza nuestras acciones. Y hay mucha gente que vive en gracia porque tienen miedo, entre comillas gracia, ¿vale? Vive en gracia porque tiene miedo a decir la verdad y ser rechazado. Y hay mucha gente que vive en, entre comillas, verdad porque tienen miedo de que se les quite lo que tienen, de que sus principios o sus valores estén en juego. Entonces tienen que estar luchando porque se sienten amenazados constantemente, ¿no? Claro, entonces, cuando hagas lo que hagas y lo estás haciendo bajo el miedo, o hay otros motivos como pueden ser la culpa o la vergüenza, te vas a hundir y no estás viviendo ni la gracia verdadera ni la verdadera gracia. Estaba viendo ahí, digo, a lo mejor hay algo ahí como rapero, pero no ni la gracia verdadera ni la verdadera. Me gusta lo que dices, por meter aquí un poco la espinilla en la herida, ¿no? De meterme un poco ahí. Pincha. Me gusta No eso tenemos miedo. de mirar el corazón, ¿no? De por qué haces lo que haces o cómo lo haces. Pero como decía Itiel, hay contenido ahora mismo en Netflix que los cristianos no deberíamos de estar viendo. Totalmente. Entonces es como, da igual la actitud que tengas detrás o el corazón, que no deberías de estar haciendo esto. Pero sin embargo, se permite. Y no se hace nada al respecto o no se dice en plan, oye, que puedo entender que quieras saber qué es lo que pasa en el mundo hoy en día, que quieres tener un tema de conversación con tus amigos, pero hay un límite. Esa es mi lucha hoy en día del sobreabundo de la gracia. Es como no pasa nada, porque todo el mundo lo hace. Eso no es gracia.
Entonces, me encanta lo de, ¿no?, de valorar y juzgar el corazón de la persona, ¿no?, por qué lo hace las cosas, pero hay un límite. Sí. Y pienso en Jesús cuando sanaba a enfermos y decía, tus pecados son perdonados. No hay mayor acción de gracia que esa, ¿no?, que perdonar pecados. Pero vete y no peques más. Claro. O sea, él te da una y luego la otra. Entonces, ¿dónde está? Ahora mismo estamos en el momento en el de tus pecados son perdonados. Ya, yo creo, tío, que no hemos entendido el pecado. Creo que, o sea, ahí al final es una cuestión de que hay gente que todavía sigue pensando que el pecado es justo aquellas cosas chulas de la vida de las que Dios te quiere privar. Y no hemos entendido de que el pecado en sí nos destruye el alma, nos está rompiendo por dentro, ¿no? Entonces, ¿qué mayor gesto de gracia que decirle a alguien no peques más? O sea, es un gesto de gracia y es un gesto de verdad también, ¿no? Pero no nos atrevemos, supongo que es un poco el efecto péndulo. Venimos de una época en la que se nos decía que no podíamos hacer cosas sin darnos además ninguna justificación. La única justificación es que era satánico y se te prohibía y se acabó. Entonces vivíamos en ese... se nos decía que no podíamos hacer las cosas porque Dios decía que no podíamos hacerlas, pero no se nos decía por qué Dios lo decía. Porque Dios no nos recomendaba hacer esto o no nos permite o nos quiere cuidar de esto. Pero seguro que Itil tiene algo súper interesante que decir en este momento. Seguramente es de esos momentos que Itil va a decir algo. Sí. ¿Se nota la energía en esta sala? ¡La energía de la verdad! En postproducción me podéis poner algo guapo ahí. Bueno, los pelos de punta ya los tienes, tío. No sé si tenemos presupuesto. Miramos a ver. Hablamos con... Vale, No. hablamos con dirección. Esto es en base... Quiero decir algo que respecto a lo que ha dicho Andrés, pero antes voy a decir algo respecto a lo que ha dicho Andrés. En estas palabras que Jesús le dice a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, cuando Jesús se inclina y escribe algo en la tierra y todos los fariseos están con las piedras en la mano y terminan echándolas al suelo, solemos interpretar que cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados, yo no te condeno, vete y no peques más. La primera parte la solemos interpretar como la gracia y la segunda como la verdad. Pero ¿qué tal si fuese justamente al revés? A ver, espera. No, me estoy flipando. No. Es algo que Amplía. Lo he pensado ahora. ¿Qué tal si... Abro hilo. Yo no te condeno o tus pecados te son perdonados, es la verdad. Es la verdad. Es que no hay condenación, es la verdad. Y vete y no peques más no es una advertencia, es la gracia que te empodera para irte y ya no volver a pecar. Porque muchas veces pensamos en la gracia como el perdón, pero la gracia también es la capacitación sobrenatural para vivir la vida cristiana. Yo no puedo dejar de pecar sin gracia. Es decir, la gracia es lo que me empodera para vivir sin pecar. Es decir, yo no dejo de pecar por mi propio esfuerzo personal. Es la gracia actuando en mí la que me da poder para dejar de pecar. Entonces, yo no te condeno. Esa es la verdad. Tenemos un Dios que ya no nos condena porque condenó a Cristo en la cruz. ¿Vale? Por nuestro pecado. Esa es la verdad. Y la gracia es vete y no peques más. Es decir, puedes vivir sin pecar más por el poder de la gracia. Yo sé que me acabo de flipar ahora. Me acabo de flipar, pero a veces es que simplemente se solapan estas dos cosas. Hay gracia y verdad en todo. Sí. Parece como si Jesús está inundado de gracia y de verdad cuando trata con cada persona, incluidos nosotros, ¿no? Porque ahí nos vemos también como parte receptora. A mí me gusta ir mucho a la experiencia personal, también porque creo que la gente joven que nos ve le interesa, ¿no? A ver cómo esta persona ha experimentado estas cosas, ¿no? De las que hablan. O sea, sois personas súper sabias. O sea, escuchándoos hablar, digo, tenéis manejado esa dinámica que creo que son muchos años en los que Dios os ha enseñado que ni es solo un lado, ni es solo el otro, y cuando hay un desequilibrio hay que hacer algo, ¿no? Pero igual alguien se pregunta, ¿cómo llegas hasta ahí? Y hay alguien que lucha mucho con eso de preocuparle la gracia porque es muy de verdad, igual no sabe qué hacer.
y es algo natural, como es algo lo que decía antes en coña, pero la carne Sí, que te sí. tira para ser muy justo, o la carne que te tira para huir del conflicto porque tienes miedo a eso. Para llegar hasta aquí, como personas sabias, como vosotros, ¿cómo describirías un poco el proceso? O más concretamente, ¿puedes darme el nombre de alguien que fue influyente en ese área para ti? Alguien que representaba muy bien la gracia, por un lado, hacia tu vida, pero también alguien que igual representaba muy bien la verdad dicha sin pelos en la lengua y que te ha hecho ser quien eres hoy. Seguramente tenéis también vosotros referentes en cuanto a eso. Yo te diría que han habido dos cosas. Una es ser consciente de mi pecado, todo lo posible, tener ese autoconocimiento, recordar todo lo que te ha sido perdonado y sigue siendo perdonado. Creo que hace que veas las cosas con una misericordia diferente. Y luego han habido dos personas muy importantes en mi vida, que son mi padre y mi madre. Entonces, es curioso porque mi padre ha vivido el proceso de verdad a gracia, Hacia la gracia. y mi madre siempre ha sido una persona de gracia, pero con una claridad a la hora de hablar brutal, ¿no? Entonces, para mí, ellos dos han sido un ejemplo increíble. Aparte de que tengo amigos y mentores. Tengo un amigo que se llama Josué Valero, que fue mi discipulador durante una época de mi vida, que combina gracia y verdad con una sabiduría brutal. Y luego amigos que cada uno es de una manera. Por ejemplo, Itiel, que va más hacia un lado, o Alex, o Joan, que algunos le conocéis. Y yo creo que nutrirme de gente que ve las cosas de diferentes puntos de vista, a mí también me ha ayudado mucho a ir entendiendo esto. Pero sobre todo Jesús. Ay, ya está la respuesta. Ya está. La respuesta no vamos a decirlo. Ahora ya no puede decirlo Itiel. Jesús, Ahora Dios. Itiel ya no puede decirlo. Mientras planteabas la pregunta, yo pensaba que la respuesta sois vosotros. Es Ya. decir, la manera de lograr ese equilibrio, por llamarlo de alguna forma, es saber que en solitario tu tendencia va a ser a volverte un extremista, porque no tienes cómo equilibrarte, no tienes nadie que te haga contrapeso en la balanza. Y por eso los que viven la fe cristiana en solitario o aislados se convierten en personas que se autodestruyen, porque la fe cristiana solo se puede vivir en comunidad. La comunidad nos equilibra porque encontramos personas a nuestro alrededor que nos hacen ver las cosas desde un ángulo un poco diferente. Entonces, relaciones de comunidad, relaciones en la iglesia, es lo que te van a mantener equilibrado en tu forma de vivir la gracia y la verdad, no 50-50, sino 100 y 100. Y nos necesitamos muchísimo en conversaciones, en momentos donde tú mismo te veas confrontado con algo que creías que era verdad, pero en realidad es legalismo, o algo que creías que es gracia, pero en realidad es libertinaje. Y creo que son esas relaciones en comunidad las que nos ayudan a lograr el equilibrio que necesitamos. Y lo digo clarísimamente, todas las cartas que los apóstoles escribieron a las iglesias que están en el Nuevo Testamento están en plural. Sí que hay algunas cartas privadas a Tito y Timoteo, pero la mayoría de ellas estaban en plural porque eran leídas A todos. a todos. Ya. Y todos escuchaban lo que Pablo decía, Pedro decía, Juan decía, Santiago decía, y lo interpretaban juntos con la ayuda del Espíritu Santo. Y creo que estamos en ese punto hoy también. Juntos estamos interpretando lo que Dios nos dice en las Escrituras, pero aplicándolo a las realidades, conflictos y problemas de hoy. De hoy en Y sin día. esa discusión no vamos a poder ser lo que debemos ser, una iglesia llena de gracia y llena de verdad. No sé si me explico. Sí, el hierro afila el hierro. Sí. Totalmente. Pienso también en nosotros, nuestra relación, Andrés y yo, que es bastante así y que ha sido bueno. Bueno, hemos trabajado durante ya un año juntos en ministerio de cara a jóvenes y pensamos y hemos dicho eso, ¿no? El hierro afila el hierro. Hay veces que ves que te está retando la forma de ser de la otra persona, tú la tomas como algo malo inicialmente, tu primera reacción
es de huir, o de, al menos la parte de la gracia, tiendo a huir o a esconder el conflicto para no tener que confrontar, pero luego ha sido de un crecimiento brutal también, y hemos necesitado eso, el uno del otro, ¿no? Como decía Andrés, el hierro afila el hierro y el hombre también con su prójimo, ¿no? Como dice proverbio no sé qué, no sé qué. Entonces, nosotros vemos también en la Biblia ejemplos así, o sea, como personalmente, ¿no? Que incluso los propios discípulos que eran diferentes de carácter, o sea, tú eres único, tu forma de ser, y tienes una parte buena que añadir con tu forma de ser que suma a un proyecto más grande, que es el proyecto de Dios. Y pensábamos hace unos días en Pablo y en Bernabé. Yo soy muy Bernabé. Yo soy muy más de la consejería, de la comprensión, el intentar conciliar siempre en una situación, y por lo tanto soy muy de gentes, muy de confianza. Y Andrés tiene esa parte relacional, pero también es muy directo a vamos a conseguir un objetivo. Muy Pablo. Y Pablo pues, se recorre todo el Mediterráneo y tenemos ahí hasta los mapas al final de la Biblia que son sus viajecitos. Porque el tío en la cabeza tenía metido, yo tengo que ir a todo el mundo a decirle esto. Entonces, pensábamos que Dios tiene un proyecto más grande que el que tú solo tienes en mente. Pablo tiene en mente el Mediterráneo, Bernabé tiene en mente, hay los griegos, hay que aceptarlos también en este evangelio, pero no saben cómo, hay que aconsejarles, hay que estar en un sitio local hasta que ellos maduren, y esa parte era tan necesaria como un Pablo abriéndose camino por el mundo antiguo con la palabra de Jesús. Y nos ilusiona ser un poco eso con el proyecto local que nosotros tenemos, ¿no? Aquí una casa con jóvenes o en la iglesia, de estamos trabajando para un maestro que está por encima. Y mi parte es importante. Entonces, porque yo mismo, que soy así más de gracia, me puedo sentir inferior si veo a un Andrés meter una caña a la gente y yo, ostras, no sé cómo hacer eso yo. Pero ¿y si yo también tengo que depender de él? No solo que me enseña a ser más así, a mí, me enseña cómo hacerlo bien, porque él sabe hacerlo, sino también que mi parte también es válida. Igual él luego no va a llegar a esos puntos que yo sí puedo llegar. Solo porque igual en ese camino que estamos de encontrar esa sabiduría, que vosotros ya tenéis, de equilibrio, no dejes de creer en ti mismo. Yo diría. Y en lo que Dios te ha puesto, tú ves las cosas de esa forma por algo. Tú tienes una visión que es importante de esta vida. Este podcast es una decepción porque en realidad... Ojo a ver lo que dice ahora. Es lo que iba a decir yo. Se trataba de que nos íbamos a pelear Nos damos lo que prometemos. y estamos muy de acuerdo porque es un fail. Realmente estoy súper de acuerdo con lo que has dicho, Tim, y cuando has puesto sobre la mesa el ejemplo hermoso y muy revelador de Pablo y Bernabé, uno de los conflictos por los que se separaron en un momento de su vida fue una persona llamada Juan Marcos. Bernabé, cuando nadie quería encargarse de Pablo, se encarga de Pablo, porque Pablo daba miedo y Bernabé lo amó, que por cierto Bernabé significa consolación, es muy bonito. Bernabé acompaña a Pablo en su redescubrimiento de fariseo, legalista, alguien que se estaba encontrando con el Evangelio de la Gracia. Pero en un momento, Juan Marcos entra en escena, que debía ser un muchachito joven, no, era inmaduro, supuestamente, en algunas áreas de su vida, y Bernabé lo quería incluir en algunos viajes misioneros. Pablo decía no ha cumplido, no ha dado la talla, se queda fuera. Bernabé y Pablo discuten por esta causa, se separan, no sé si esa separación fue muy amistosa, queremos pensar que sí, pero seguramente hubo sus grititos, quizás sus tensiones, porque esto forma parte... Una charla apretada. Sí, forma parte de la verdad de nuestras relaciones. Pero años después, primero, el trabajo que Bernabé hizo con Juan Marcos nos ha provisto de un evangelio maravilloso, que es el evangelio de Marcos, Correcto. que inspiró el de Mateo y el de Lucas. Sí, que no tendríamos Marcos sin Bernabé. Cuidado con el sin chavalín. Bernabé. Sin Bernabé no hay Marcos. Sin la gracia. ¿Es verdad? Sin este sofá. Y fíjate sin el team. Fíjate sin que el team. al final de la vida de Pablo escribe una carta, me tendríais que ayudar a recordar cuál es, donde dice, mira, por favor, que venga Marcos. Tráemelo. Tráemelo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, que creo que es la última carta que Pablo escribe ya desde prisión en Roma. Todo el mundo le había dejado
no todo el mundo, pero muchos lo habían abandonado, habían huido de Roma. Y Pablo dice, que venga Marcos, que me es útil. Ya Pablo, muchos años después, enternecido, descubriendo que quizá se había equivocado y reconociendo lo útil que es Marcos, y gracias a Bernabé que no se rindió con él. Me parece que eso, por lo menos en la historia de Pablo, me da esperanza de que podemos ser cabezones y cometer errores y justificarlos, porque es que tengo las razones, que Juan Marcos es inmaduro, no puede venir. Pero años después, mirar hacia atrás y decir, me equivoqué, y admito que lo ha hecho bien el muchacho, ha crecido. Sí. Que venga, me es útil, ¿no? Me encanta que Dios permita la coexistencia de ambas personalidades tan diferentes en el avance de su reino. ¿No? Que diga, los dos me sois útiles, a pesar de ser tan diferentes. Y yo creo que algo que al principio, incluso sin verbalizarlo, yo proyectaba en Tim e intentaba que él fuera más verdad. Y él, sin verbalizarlo, lo proyectaba y quería que yo fuera más de gracia, ¿no? Y que no seas tan duro con los chavales. Oye, al revés, ¿no? Hay que darle caña, que es que si no, se nos quedan aquí quietos. Sí. Y proyectábamos uno al otro. Y no fue hasta dentro, yo qué sé, igual fueron 6 meses ya dentro, 6 meses en los que llevamos trabajando juntos, igual un poco menos, en los que me di cuenta de que no tengo que dejar de proyectar eso en Tim, él tiene que dejar de proyectarlo en mí, y fue igual cuando empezamos esta conversación de gracia y verdad, y fue el potenciarle al otro. Es como, eres un máquina en este aspecto. La gente se acerca a ti, tienes esa masa que la gente va a ti a contarte los problemas porque tiendes hacia la gracia. Te animo a que lo hagas. Y le potenciaba, y él igual a mí también, ¿no? Oye, eres muy bueno, yo qué sé, con esto, ¿no? Con X. Potencialo, trabájalo. Entonces, una virtud no trabajada puede acabar siendo un problema. Entonces, como potenciar las virtudes del otro, y ya no solo es que Dios permite la coexistencia de ambos, sino que ambos potencian al otro, ¿no? Que igual es igual meto aquí un fregado, un poco lo que faltó entre Pablo y el colega, ¿no? Hay un salmo, y tendréis que ponerlo ahí en postproducción, que dice que la justicia y la misericordia se besaron. ¿No es una canción de Alex San Pedro? La justicia y la misericordia se besaron, la verdad y la gracia se abrazaron. Eso lo he añadido yo. Pero de forma profética, ¿por qué no os abrazáis? Vamos. Wow, qué bonito, qué bonito. Genial. Pues 1000 gracias. Os admiramos un montón y creo que ha sido súper interesante tener esta conversación con vosotros. Andréses. Y tienes. Como siempre, seguimos al tanto de temas que estéis interesados en hablar, así que escribidnos, nos dejáis ahí un mensaje y nada, esperamos seguir viéndoos a vosotros también en vuestros círculos. Podéis encontrar en La Parroquia Podcast, ¿no? La Academia de la Biblia. Pastor de la Parroquia. En el mundo internacional. En las naciones. Sí, si pones YouTube sale YouTube, Pones Itiel, no hace falta el apellido y ya sale todo. la más buscada. Chicos, muchas gracias. Ha estado muy guay Gracias. charlar con vosotros. Qué bonito proyecto. Un placer. Que continúe, como decía mi abuelo, no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Eso es. Y así termina este episodio.